en Radio del Pacífico. A continuación, les traemos las principales informaciones del acontecer cristiano evangélico. Así marcha el mundo evangélico. Bienvenidos a su programa de preferencia en la radiodifusión evangélica. Así marcha el mundo evangélico. Participe enviándonos sus comentarios o actividades a prensagrupopacifico.org o llamándonos en horas de oficina al 424-8759. Aquí comienza Así marcha el mundo evangélico. Sintamos la presencia espiritual de Dios al estar juntos en este programa de servicio informativo cristiano, evitando perturbaciones anímicas para depender como pueblo de Dios en oración y ruego por el Perú y por todos los peruanos. Gracias demos al Señor por la vida y la salud física, emocional y espiritual. Condiciones de cambio ya se vienen dando, sobre todo en temas personales, con funcionarios en todas las dependencias públicas y el nuevo Parlamento con 130 congresistas. Busquemos refugio espiritual, es lo más grande que tenemos para vivir en cualquier circunstancia. Es de gran importancia que se siga con el programa de las vacunas, medida de protección contra la enfermedad del virus. Todos necesitamos ser vacunados de protección propia, pero también para los demás. Evitando contagio es una muestra de educación. Ya estamos en agosto con bastante frío, debemos cuidarnos de la gripe. Existe una vacuna gratuita del Seguro Social. Busquemos su aplicación también, sobre todo las personas mayores. El dicho generalizado es: no bajemos la guardia contra la pandemia. Sigamos las reglas de protección con mascarillas, desinfectar con alcohol y lavarse las manos con frecuencia. Siguen las restricciones, como es natural en las actividades presenciales, restringida en las consultas médicas, lugares públicos. Por tanto, no hay todavía convocatoria para los cultos en los templos. Primero es cuidar la salud y el bienestar que todos necesitamos para tener salud. El culto de acción de gracias que celebra todos los años la Iglesia Evangélica con la presencia de las autoridades y el mandatario se realizó el viernes 30 de julio, teniendo a su cargo la predicación del presidente del Concilio Nacional Evangélico del Perú, Pastor Eduardo Concha, con el tema de la reconciliación espiritual, que les entregaremos a ustedes en esta edición, en la segunda parte de Así marcha el mundo evangélico, que estamos dando inicio. Hoy, en Así marcha el mundo evangélico. Hoy en la segunda parte del programa les entregaremos la predicación del presidente del Concilio Nacional Evangélico, Pastor Eduardo Concha, con el tema de la reconciliación espiritual, durante la ceremonia de acción de gracias por el Perú. Las Asambleas de Dios presentan Congreso Nacional respondiendo al desafío de la urgencia de la plantación de iglesia hoy. Sociedad Bíblica Peruana presenta Diplomado Internacional en Consejería y Orientación Familiar. AETE, Facultad de Teología y Religión, anuncian curso La Sacralidad Espiritual de la Cultura Andina. En Radio del Pacífico presentamos el editorial de la semana que escribe nuestro director hermano Pedro Ferreira García. Vida y salud. La vida es nuestra permanencia, desde que nacemos hasta la muerte. Es un riesgo experimental de muchas formas, y en nuestra generación estamos todavía viendo la pandemia del virus, que tiene su precaución de protección en la vacuna que la ciencia produce. Cuidar la salud es trascendente porque es parte de los derechos humanos. Por tanto, le corresponde al Estado brindar asistencia de salubridad en todos los niveles: niñez, adolescencia, juventud, mayoría de edad y con mayor dedicación para el adulto mayor en cualquier situación social. Bienestar y fortaleza es lo ideal en la vida y la salud, lo cual constituye en lo físico, emocional y espiritual, que requiere del cuidado propio, evitando excesos
manifiesto en las costumbres sociales, conocido en hábitos de placeres y formas de vicios y moralidad que son destructivos. Sabiduría para vivir es un factor de disciplina. Por lo tanto, requiere dominio propio, que implica del orden en la mente y el corazón para tomar decisiones, que tiene su base en la formación educativa. Esto involucra todos los niveles de estudio, con la influencia del bien o del mal por los compañeros. Las decisiones son impulsos personales, al tener el uso de la razón, y se manifiesta para corto o largo plazo, sin perder el horizonte emocional del bienestar, sobre todo en la adolescencia y juventud, que implica factores de valores y principios que se manifiestan en lo moral, que es espiritual. La humanidad se enfrenta con actitudes propias y raíces mundanas de pecaminosidad, por lo cual se necesita confrontar de conciencia con uno mismo. Expresamos entonces la necesidad de tener ayuda, y ello lo encontramos conociendo el libro mayor, la Biblia, con el mensaje de amor en Jesús. La vida es hermosa y de satisfacción plena. Lo vemos en toda la creación para disfrutarlo en todo sentido. Salud, fortaleza, bienestar para todos, en espíritu, alma y cuerpo, buscando el reino de Dios y su justicia, sintiendo la verdadera paz interior, porque todo lo demás en lo material viene por añadidura. Mateo 6:33. Por tanto, debemos dar gracias a Dios. Pacífico Comunicaciones Online, radio, televisión, prensa, internet. En Radio del Pacífico hemos presentado el editorial de la semana que escribe y lee nuestro director, hermano Pedro Ferreira García. Hoy en la segunda parte del programa les entregaremos la predicación del presidente del Concilio Nacional Evangélico, Pastor Eduardo Concha, con el tema La reconciliación espiritual, pertinente en estos tiempos durante la ceremonia de Acción de Gracias por el Perú. Las Asambleas de Dios presentan Congreso Nacional de Plantación de Iglesias y Evangelismo, viernes 13, sábado 14 de agosto, respondiendo al desafío de la urgencia de la plantación de iglesia hoy. Esto será vía Zoom. Informes al 972-992-523. Sociedad Bíblica Peruana presenta Diplomado Internacional en Consejería y Orientación Familiar, certificado por las Sociedades Bíblicas Unidas. Inicio sábado 7 de agosto. Informes al 994-610-273. AETE, Facultad de Teología y Religión, invita a curso La Sacralidad Espiritual de la Cultura Andina, expositor magíster Marco Bazán. Inicio jueves 12 de agosto. Más información al 973-979-364. Culto semanal del Movimiento Nacional de Oración. Sintonícenos todos los martes a las 5 de la tarde a través de Radio del Pacífico 640, amplitud modulada, redes sociales y vía Zoom. Dios nos ha puesto aquí para ser canales de bendición y hacer la diferencia. Pase la voz, todos son bienvenidos. Llegó el momento de la información desde el interior del país, a cargo de nuestros corresponsales. Presentamos el bloque nacional de Así marcha el mundo evangélico. Buenos días, Juan y amigos de Radio del Pacífico. Estos son las noticias. Actividades por el 482 aniversario de Huánuco durarán hasta el 28 de agosto. El alcalde de Huánuco, José Luis Villavicencio Guardia, presentó el programa y afiche oficial de las actividades que enmarcarán las festividades por el 482 aniversario de la Fundación Española de la muy noble y leal ciudad de León de Huánuco, los Caballeros del Perú.
Es el segundo aniversario que celebramos en medio de la pandemia por la COVID-19. Por ello, organizamos las celebraciones cuidando lo más importante, la salud de la población, manifestó el burgomaestre. Anunció que demostrando su identificación con la tierra, la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco financiará el concierto virtual Corazón Huanuqueño, que contará con la participación de artistas huanuqueños y que es organizado para reactivar la economía de los músicos y cantantes locales. La comuna realizará del 1 al 28 de agosto actividades culturales como conversatorios virtuales, exposiciones de arte, concursos de cuento y poesía, implementación de bibliotecas para promover la lectura y actividades deportivas. Desde Huánuco les informó su corresponsal Marcelo Llanos Doria para Así Marcha el Mundo Evangélico. Ante todo, muy buenos días a los oyentes de Radio del Pacífico. Les saluda su corresponsal Héctor Chávez, Huancayo y Junín, para informar que la Fraternidad de Pastores y Ministros Evangélicos del Centro de Perú, en coordinación con el Ministerio de la Palabra, hoy tenemos un culto vía Zoom, donde están invitados los pastores, los copastores y los líderes de la iglesia, teniendo como ponente al pastor Víctor Cerrut. Esto será, gracias a Dios, con la coordinación que se ha hecho para poder capacitar al liderazgo de Huancayo y de la región Junín también. En esta mañana doy gracias a Dios por el tiempo que tenemos para poder capacitarnos también. Por escrito está, mi pueblo pereció por falta de entendimiento y necesitamos capacitar al cuerpo pastoral para poder hacer bien las cosas delante de nuestro Dios. Solamente seguimos orando por lo que sigue pasando, dándole gracias a Dios para que tenga misericordia de la nación y las naciones de la tierra. Se despide su corresponsal Héctor Chávez, Huancayo, Junín. Bendiciones, permiso. Saludos, Radio del Pacífico. Es de mucha bendición para el pueblo cristiano y para el Perú. Gracias a Dios estos días estamos siendo bendecidos por Dios. Como siempre, cada día su mensaje, su palabra es nuevo para nosotros. En todas las regiones en el Perú está trabajando el pueblo cristiano. Aquí por esta región de Ayacucho tenemos en diferentes provincias, en diferentes distritos, muchas actividades. En estos días justamente donde gracias a Dios hay muchas vidas están convirtiéndose al Señor y nos alegra mucho. Es una fortaleza para los que trabajan, especialmente para los pastores que están comprometidos en el ministerio. Muchas gracias, hermano, que Dios te bendiga grandemente y a todos los que escuchan Radio del Pacífico. A continuación, las noticias del mundo, con la participación de nuestros corresponsales. Este es el bloque internacional de Así Marcha el Mundo Evangélico. En Radio del Pacífico nosotros continuamos con más información internacional y noticias que llegan desde Madrid, España, con Vilma Paxi. Vilma, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Juan? Buenos días, amigos de Radio Pacífico. Aquí las noticias. Han pasado 9 meses desde que en octubre de 2020 acabase de forma oficial la moratoria de ley de los centros de culto en Cataluña, en vigor desde agosto de 2010 y que obliga a las comunidades religiosas con locales registrados anteriormente a ajustarse a las ordenanzas de la nueva normativa, y por ahora la valoración general en el ámbito evangélico es positiva. Durante los años previos al final de la moratoria, la norma había generado algunas preocupaciones entre las minorías religiosas en Cataluña. Sin embargo, desde el Consell Evangélic explican que su aplicación desde octubre les ha ayudado a entrar en diálogo con muchos municipios en referencia al peso que tienen los ayuntamientos en la ejecución de la norma a efectos prácticos y como nivel de la administración con el que las comunidades de fe pueden establecer un contacto más directo. Hoy por hoy, desde hace muchos años, después de este tiempo de pandemia, no hay ningún caso de problemática con una iglesia que sea conocido. No hay ninguna situación que nos deba preocupar, ni se ha cerrado ninguna iglesia, afirma el secretario general del Consejo Evangélico de Cataluña, Guillem Correa. Desde la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Generalitat
seguridad también han explicado a Protestante Digital que no consta el cierre de ningún lugar de culto y manifiestan saber que la mayoría de los centros de culto que habían abierto antes de 2010 y que no tenían licencia han aprovechado el periodo de 10 años para dar cumplimiento a las condiciones básicas de seguridad. Mejora en la relación con la administración local, según señalan desde el Consell. La problemática no ha sido nunca con la ley, sino con la interpretación de los ayuntamientos, que es el ámbito de la administración que tiene la última palabra, aunque la norma la aprobó la Generalitat. Por eso, desde Asuntos Religiosos de Cataluña dicen no tener datos absolutos en cuanto a cómo ha afectado el fin de la moratoria a las comunidades religiosas, los locales y edificios anteriores a 2010. Los centros de culto que no se hayan regularizado dentro de este periodo de tiempo lo pueden hacer dando cumplimiento a las nuevas condiciones para abrir nuevos centros de culto, añaden. Desde España informó Vilma Paxi. A esta hora en Radio del Pacífico tenemos información que llega desde Chile con Johnny Pradines. Juan, ¿cómo estás? Amigos de Radio del Pacífico, aquí la información. El 80% de la población de Chile susceptible de ser vacunada completó su esquema de vacunación contra el COVID-19, porcentaje a partir del cual se considera que la inmunidad del rebaño, detallaron el viernes 30 de julio las autoridades sanitarias. En un país con casi 19 millones de habitantes, la población objetivo a vacunar es de 15.200.840 personas, donde un 86% de la población se ha vacunado con la única y primera dosis contra el COVID-19. Y un 80% de la población se ha vacunado con dosis única y segunda dosis, consignó el Ministerio de Salud, Enrique París. Hemos alcanzado el 80% de la población objetivo con un esquema de vacunación completo. Felicitamos a todos los chilenos porque este es un logro de todos. Debemos seguir con este proceso de vacunación. Las vacunas seguirán llegando al país, sostuvo el ministro París. La negociación anticipada de las vacunas con diversos laboratorios, así como la amplia red de atención primaria, son dos de los factores clave que agilizaron la inmunización de Chile, proceso en el que ha sido uno de los líderes mundiales desde el primer momento. Hasta ahora han llegado más de 28,5 millones de dosis contra el COVID-19. La mayoría del laboratorio chino Sinovac, casi 19 millones. Y en menor medida también de Pfizer, BioNTech, CanSino y AstraZeneca. Las autoridades sanitarias aprobaron también las vacunas del laboratorio Janssen de Johnson & Johnson, la rusa Sputnik V, o V, como le llaman también en algunos países, de las que se esperan recibir dosis en los próximos meses. Por medio de la prensa local, esta jornada se supo que el Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones, CABEI, recomendó al Ministerio de Salud inocular una tercera dosis o dosis de refuerzo a la población contra el COVID-19, mientras que la Subsecretaría de Salud Pública, Paula Daza, aseguró que existen vacunas disponibles para hacerlo, pero que hasta el momento no se ha definido una estrategia al respecto. Pandemia controlada como resultado de alto porcentaje de inmunización después de una grave segunda ola que se extendió de marzo a julio y puso contra las cuerdas al sistema hospitalario. La pandemia se ha replegado hasta niveles no vistos desde abril del 2020 y el país recupera parcialmente la normalidad tras un largo periodo de restricciones. La variación de nuevos casos confirmados de coronavirus en Chile descendió un 14% y un 47% para la comparación de 7 y 14 días, respectivamente, informó el Ministerio de Salud. Las autoridades reportaron 1.355 casos nuevos del COVID-19 y 71 fallecidos por causas asociadas a esta enfermedad, registrados durante las últimas 24 horas. Les informó para todos ustedes Johnny Pradines desde Chile. Tenemos más información en Así Marcha el Mundo Evangélico a cargo de Silvia Vázquez desde México. Buenos días. ¿Qué tal, Juan, amigos de Radio del Pacífico? Aquí las noticias. Tras 2 años desinteresado por la política exterior, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador apuesta ahora por asumir el liderazgo regional de América Latina mientras da la espalda a la Organización de Estados Americanos, cuyo secretario general Luis Almagro se ha enfrentado a regímenes como el de Cuba y Venezuela. La crisis provocada por las protestas en Cuba le ha servido para criticar a la administración del presidente John Biden por el embargo comercial.
cosa que evitó durante la presidencia de Donald Trump. La puesta de largo de este repentino interés por la política exterior tuvo lugar la semana pasada durante la reunión de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, cuya presidencia temporal ostenta México, donde emitió un contundente discurso a favor de la unidad de América Latina y propuso relegar a la OEA. Más cooperación y menos política, el papel que hemos desempeñado ya se puede ver como un liderazgo de México en América Latina, aseguró Efraín Guadarrama, director general de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos de la Cancillería Mexicana. El alto funcionario se refirió a la gestión de México al frente de la CELAC, un organismo regional que venía de capa caída por las diferencias entre países y que el gobierno mexicano rescató en el 2020. El antídoto fue despolitizar el organismo y cooperar en temas de interés común, como la búsqueda de vacunas contra el COVID-19 para la región, una iniciativa abanderada por México y Argentina. Pero también otros ámbitos como la construcción en proceso de la Agenda Latinoamérica y Caribeña del Espacio. La estrategia fue a sustentar la integración latinoamericana en la cooperación y no en posiciones políticas, expresó Guadarrama, quien cree que la reunión evidenció que la CELAC ya está viva. Como prueba, en la cumbre compartieron mesa personajes poco cercanos como la vicepresidenta colombiana Marta Lucía Ramírez y el canciller venezolano Jorge Arreaza. A diferencia de lo que ocurría antes, no hubo enfrentamientos en la reunión y eso es resultado de la diplomacia mexicana, defendió. Desde Cancún, Quintana Roo, México, le informó Silvia Vázquez. Adelante, estudios. En Radio del Pacífico tenemos información que llega desde el Ministerio Puentes para la Paz en Israel. Raquel González. ¿Qué tal, Juan? Y amigos de Radio del Pacífico de Lima, Perú. Aquí las noticias. Fueron honrados los israelíes asesinados en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972 en un momento de silencio en Tokio. Un artículo originalmente publicado por JNS el 23 de julio de 2021. Los miembros del equipo olímpico israelí que fueron masacrados por terroristas palestinos en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972 fueron recordados con un momento de silencio durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio el viernes. El primer ministro israelí Naftali Bennett acogió con satisfacción el gesto, que representa la primera vez que sus asesinatos han sido reconocidos públicamente en la competición deportiva mundial. Tuiteando, doy la bienvenida a este momento importante e histórico. Que su memoria sea bendita. Las familias de los 11 muertos llevan décadas pidiendo al Comité Olímpico Internacional este gesto, pero hasta ahora habían sido rechazados. En un comunicado, las viudas Ilana Romano y Ankie Spitzer, que presenciaron la ceremonia en el estadio junto con miembros de las otras familias, dijeron: finalmente se ha hecho justicia para nuestros esposos, padres e hijos que fueron asesinados en Múnich. El 5 de septiembre de 1972, palestinos armados del grupo terrorista Septiembre Negro tomaron como rehenes a miembros del equipo israelí en la casa de los atletas. Finalmente, fueron asesinados 11 israelíes y un policía alemán. El ministro de Cultura y Deporte de Israel, Shili Trapper, calificó el momento como una justicia histórica, diciendo: los Juegos Olímpicos de Tokio acaban de comenzar, pero ya se han vuelto unos Juegos Olímpicos históricos. Después de 49 años, en el escenario principal, en la ceremonia de apertura, se mencionaron a los 11 héroes, las víctimas de los Juegos Olímpicos de Múnich. Más vale tarde que nunca. En noticias relacionadas, el director de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos, Kentaro Yobayashi, fue despedido el jueves luego de que chistes despectivos que dijo en su pasado acerca del Holocausto se volvieran virales en Internet. Él utilizó estos chistes en la década de 1990 cuando trabajaba como comediante
y animador infantil. El primer ministro japonés Yoshihide Suga describió los chistes como indignantes e inaceptables. Alabemos al Señor por este momento histórico en que los atletas olímpicos israelíes asesinados por terroristas en los Juegos Olímpicos de Múnich fueron finalmente recordados y conmemorados. Agradezcamos a Dios por el impacto que este acto tuvo en los seres queridos de las víctimas y por el reconocimiento en el escenario mundial del horror del antisemitismo. Salmo 3 del 1 al 3 de la Nueva Biblia de las Américas dice: Oh Señor, cómo se han multiplicado mis adversarios, muchos se levantan contra mí, muchos dicen de mí, para él no hay salvación de Dios. Pero tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Desde el Ministerio Puentes para la Paz en Israel, les informó Raquel González para el programa Así Marcha el Mundo Evangélico. En Radio del Pacífico continuamos con más información internacional y esta vez llega nuestro corresponsal Oscar Roldán desde Buenos Aires, Argentina. ¿Qué tal, Juan y amigos de Radio del Pacífico? Es tiempo de noticias. Lo que vamos a compartir son porciones de un artículo publicado por la agencia de noticias Telam. Llevamos 10 semanas consecutivas de descenso en los casos de coronavirus. El director de hospitales de la provincia de Buenos Aires, Juan Rivera, resaltó que el actual promedio de ocupación de camas está al 70%, lo que descomprime el cuadro de situación hospitalaria. El director del hospital de la provincia de Buenos Aires, Juan Rivera, dijo que los registros indican que el distrito lleva 10 semanas consecutivas de descenso en casos de coronavirus y resaltó que el actual promedio de ocupación de camas está al 70%, lo que descomprime el cuadro de situación hospitalaria. Continuamos con las noticias locales. Pedimos oración por el pastor Rubén Prioetti, presidente de Asiera. El pastor Rubén Prioetti, presidente de Asiera, y que coordinó las cruzadas más grandes de evangelismo en la Argentina con Luis Palau, ha sido infectado de coronavirus. En un mensaje a los amigos más íntimos del pastor, llegó este pedido de parte de su propia esposa, Adriana. Citamos: les pido oración por Rubén, no pudo dormir anoche y esta mañana desayunó poco. Tiene falta de fuerzas y oxigenación baja por causa del COVID. Hoy lo llevamos al Hospital Bautista y allí entró solo. David y yo estamos afuera esperando algún informe, confiando y esperando en el Señor porque Él es muy bueno. Cerramos la cita. Toda su familia pide a la Iglesia de Jesucristo oración por la salud del pastor Rubén Prioetti. Ya muchos ofrecieron armar cadenas de oración o incluso incluirlo como familia a la oración en sus hogares. La Iglesia ha sido fuertemente golpeada en su liderazgo en este tiempo, pero también hemos visto la mano de Dios actuar sobrenaturalmente en muchos casos. Desde Buenos Aires, Argentina, su corresponsal Oscar Roldán para Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico, Perú. Adelante, estudios. En Radio del Pacífico y Así Marcha el Mundo Evangélico, información que llega desde Honduras. Buenos días. Buenos días, Juan y amigos que nos escuchan a través de Radio Pacífico. Un saludo a la distancia. La Secretaría de Educación anunció que los centros educativos gubernamentales y no gubernamentales retornarán a clases semipresenciales y de forma voluntaria a partir de la segunda quincena de agosto. Arnaldo Hueso, titular de Educación, dio a conocer que el proceso de apertura inicial se llevará a cabo en 154 municipios del país, donde se ha detectado bajo nivel de contagio por la COVID-19. Sin embargo, serán las comunidades educativas de cada localidad la que decida si los educados regresan a sus escuelas o siguen recibiendo las clases de manera virtual. Además, añadió que esto no significa que es una apertura nacional, sino que es una prueba piloto que se llevará a cabo en estos diferentes municipios, apuntó Hueso a través de una cadena de radio y televisión. Dicho retorno a los centros educativos se realizará en coordinación con las autoridades de educación y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER. Otra noticia. La primera iglesia evangélica y reformada en San Pedro Sula anuncia, y junto con el personal que coordina la vacunación, que en el auditorio Pierre se estará vacunando a toda la población. Les informamos que a partir de mañana se está vacunando a todos los mayores de 20 años o
mayores sin restricciones pueden llegar a vacunarse. Los portones se habilitarán a las 6:30 en el Auditorio Pierre, primera iglesia evangélica reformada. Se inicia la vacunación a las 8 y siempre la primera dosis de Moderna, segunda dosis de Pfizer y AstraZeneca. Es importante aprovechar esta oportunidad, manifestaron algunas autoridades de la primera iglesia evangélica junto con la Municipalidad de San Pedro Sula, haciendo un esfuerzo enorme para lograr llegar a más población y así poder vacunarlos. Para así marchar el mundo evangélico, les informó desde San Pedro Sula, Honduras, su corresponsal Nora Judith Sorto. Siempre un importante tema de actualidad, analizado por distinguidos profesionales en Así marcha el mundo evangélico. Para este programa, en esta segunda parte, tenemos la predicación del Día de Acción de Gracias con asistencia del presidente, al pastor Eduardo Concha, con el tema de la reconciliación espiritual pertinente para el Perú en estos tiempos. Escuchemos. Señor presidente, señores ministros, señoras y señores congresistas, autoridades de Estado, pastores, damas y caballeros, qué bendición poder tenerlos en la casa de Dios para darle gracias a Dios por nuestra nación. Y efectivamente estamos celebrando los 200 años de la proclamación de la independencia del Perú. Y estuvimos esperando por mucho tiempo, desde hace algunos años, ya hablábamos del bicentenario y queríamos recibirlo y celebrar este magno tiempo, y con mucho ánimo queríamos celebrar nuestros 200 años. Pero nos tomó por sorpresa la pandemia del COVID-19 y nos dejó dolorosas pérdidas de tantas vidas valiosas. Seres queridos, padres, hijos, esposos, esposas, amigos, que de repente ya no están con nosotros. Y esto ha dejado mucho dolor en el corazón de miles y miles de familias peruanas. Pero además, en este proceso electoral que hemos vivido, y ya desde hace algunos años, hay un ambiente de polarización política y social. Y estas cosas no nos han permitido celebrar el bicentenario como hubiéramos querido. Pero es conocido que las adversidades abren la puerta a nuevas oportunidades. Es entonces que en esta situación en la que estamos viviendo, podemos encontrar una muy buena oportunidad y ocasión para la reconciliación. Y esta palabra es vital para el Perú en este tiempo, la reconciliación. Y me encanta esta definición que encontré sobre reconciliación, que dice que la reconciliación significa la reconquista de la amistad, la reconquista del amor, la reconquista del entendimiento entre dos o más partes que se encuentran enfrentadas. Qué necesario en este tiempo, qué necesario en este tiempo que iniciemos la reconquista de la amistad, que iniciemos la reconquista del amor, que iniciemos la reconquista del entendimiento entre los peruanos. Pero para iniciar la reconquista de la amistad, del amor, del entendimiento entre los peruanos, debemos considerar que el amor es el factor más importante. El apóstol Pablo, en la carta primera que le escribe a los cristianos en Corinto, en el capítulo 13, en el versículo 13, dice lo siguiente, hablando del amor: 3 cosas durarán para siempre: la fe,
la esperanza y el amor. Y la mayor de las tres es el amor. La mayor de las tres es el amor. Es por eso que Jesús nos enseñó que todo se resume en el amor. Todo termina en el amor. Mateo 22:36 lo dice. Maestro, le pregunta alguien al Señor Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Y Jesús le responde, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento, le dice el Señor Jesús, que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley, esto es interesante, toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. En el proceso de reconciliación, en el proceso de reconquista de la amistad, del amor y del entendimiento entre los peruanos, el amor a Dios es el inicio. Allí es donde todo empieza. Y no es por gusto, no es en vano que estamos aquí, dándole gracias a Dios por su infinito amor. El amor a Dios es el inicio de todo. Pero la gran pregunta podría ser, ¿cómo amar a Dios? ¿Cómo es que podemos amar a Dios? Juan, en el capítulo 14, en el versículo 23, nos dice cómo amar a Dios. A veces pensamos que podemos amar a Dios a nuestra propia manera, pero la idea es que Dios se sienta amado por nosotros. Y aquí nos revela la Escritura cómo es que Dios se siente amado por nosotros, cómo es que podemos nosotros amar a Dios. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amar a Dios no es complicado. Amar a Dios no es difícil. Amar a Dios es simple. Es guardar su palabra, que podemos traducirlo en hacer su voluntad. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, estamos demostrando nuestro amor a Él. Hace años aprendí de dos personas a quien quiero mucho lo siguiente, y quedó grabado en mi corazón. El amor no es sobreentendido, el amor es manifiesto. El amor no debo guardármelo aquí adentro en mi corazón, el amor debo expresarlo, el amor debo de demostrarlo. Es simplemente hacer su voluntad, amar a Dios. Ahora, ¿cómo sé entonces cuál es la voluntad de Dios para hacerla? Allí está la importancia de ese libro que se llama Biblia y que probablemente hoy día sea muy criticado. Allí está la importancia de las Sagradas Escrituras, porque allí encontramos con detalle la voluntad de Dios. Queremos saber cuál es la voluntad de Dios para poder hacerla, de manera que podamos mostrar nuestro amor a Dios. En las Sagradas Escrituras podemos encontrar con detalle la voluntad de Dios. Si conozco la voluntad de Dios, entonces puedo hacerla. Si no conozco la voluntad de Dios, ¿cómo podría hacerla? Si no conozco la voluntad de Dios, entonces no puedo amar a Dios, no le puedo demostrar mi amor. Amar a Dios trae el mayor beneficio para un ser humano. ¿Cuál es ese beneficio que trae para nosotros amar a Dios? Si hacemos la voluntad de Dios, vamos a recibir el inagotable
y eterno amor de Dios. Y si podemos recibir el inagotable y eterno amor de Dios, entonces estamos completos. Tenemos la protección de Dios, el Dios todopoderoso que nos ama, nos guarda y nos protege y nos ayuda en todas las cosas. El amor de Dios llena nuestras vidas. Entonces, si estamos llenos del amor de Dios, podemos amar a nuestro prójimo. Estos dos grandes mandamientos que nos habla el Señor Jesús están entrelazados, porque no puedo amar a mi prójimo si primero no amo a Dios y recibo su inagotable y eterno amor. Alguien dijo sabiamente: nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Si recibimos el inmenso amor de Dios, entonces tenemos mucho amor para dar. Y ahí está el secreto de nuestro éxito. Si nosotros podemos recibir el inmenso amor de Dios, tenemos mucho amor para dar a nuestro prójimo, a nuestra comunidad, a nuestra sociedad, a nuestro amado país, el Perú. Lamentablemente, hay demasiadas personas el día de hoy que no tienen amor en su corazón. Y entonces no tienen nada que dar a los demás. Y es por eso que también hay demasiadas personas que buscan solo su propio beneficio, sin importarles el bienestar de su prójimo, sin importarles el bienestar de la comunidad, sin importarles el bienestar y el bien del Perú. Es por eso que hay demasiadas personas que no escuchan el clamor, no escuchan la necesidad de las demás personas. Hay demasiadas personas así. Hay demasiadas personas que usan su poder para violentar, para oprimir y abusar de los demás. Cuando una persona está llena del amor de Dios, solo busca el bien. Anhela el bien para los que están alrededor suyo, para la sociedad, para el Perú. Cuando una persona está llena del amor de Dios, esta persona es misericordiosa. Cuando una persona está llena del amor de Dios, esta persona es pacífica. Cuando una persona está llena del amor de Dios, esta persona es generosa, es amable, es alegre, es afectuosa, demuestra que ama a su prójimo. Cuando una persona está llena del amor de Dios, es paciente, tiene fe y tiene esperanza. Pero hay un segundo mandamiento. Nos dice el Señor, el primero ama a Dios, pero el segundo dice es igual de importante. Si amamos a Dios, entonces tenemos que amar a nuestro prójimo. No podemos decir que amamos a nuestro prójimo y no amamos a Dios. No podemos decir que amamos a Dios y no amar a nuestro prójimo. Este segundo mandamiento es igual de importante. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dios nos hizo a todos. Creemos que Dios nos hizo a todos. Y nos hizo a todos diferentes. Tenemos diferente rostro, diferente color de piel, diferente temperamento, diferente forma de ver la vida, diferente forma de pensar. Y nadie es más que el otro. Y nadie es menos que el otro. Somos diferentes porque así Dios nos hizo. Somos diferentes y somos únicos. No hay otro como cada uno de nosotros en todo el planeta Tierra. Somos únicos y eso nos hace valiosos. Y
Y entonces hay un factor importante para la reconciliación, es la aceptación. La aceptación, aceptarnos el uno al otro. La aceptación nos permite amarnos entre peruanos y reconquistar el afecto y el entendimiento. Aceptar que somos primero la creación perfecta de Dios. Sí, cada uno de nosotros es la creación perfecta de Dios, pero también aceptar que como tal, cada uno de nosotros es diferente al otro. Aceptarnos con nuestros defectos y aceptarnos con nuestras debilidades, pero sobre todo, aceptarnos con nuestras virtudes y aceptarnos con nuestras cualidades. Aceptarnos permite relacionarnos correctamente. Y es lo que necesitamos en nuestra nación en este día. Poder relacionarnos los peruanos de manera correcta. Aceptarnos permite expresarnos con libertad. Pero aceptarnos también permite escucharnos con atención. ¿Y cuánto necesitamos los peruanos? Expresarnos con libertad, pero también escucharnos con atención. Entonces vamos a poder conocernos, y si nos conocemos, podemos apreciarnos y podemos valorarnos. Otro factor importante en la reconciliación, y creo que esto es una de las cosas que más necesitamos el día de hoy, el respeto. No puede haber reconciliación si no hay respeto, pero cuando hay amor, hay respeto. Cuando nos amamos, nos respetamos. Y el respeto significa apreciar y reconocer a la persona. El respeto significa considerar la dignidad de la otra persona, considerarlo, tenerlo delante de nuestros ojos, no ser indiferente ante las demás personas. El respeto es consideración. Donde hay respeto, hay tolerancia y podemos soportarnos. Colosenses capítulo 3, versículo 3 dice lo siguiente: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todo, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor y el respeto son el vínculo perfecto para lograr que los peruanos podamos relacionarnos de manera armoniosa. Somos una sociedad, somos una comunidad y debemos relacionarnos de manera correcta y armoniosa. Debemos reconquistar el respeto a la persona, pero también el respeto a las libertades, a la libertad de las personas, libertad para expresarse. Debemos respetar la propiedad de las personas. Yo no puedo apropiarme de lo que no es mío. El respeto a la vida y el respeto a la familia, el respeto a la libertad de culto, respetar la fe de las otras personas. Si como nación reconquistamos el respeto entre hombres y mujeres y el respeto hacia los niños, se acaba la violencia y el abuso dentro y fuera de la familia. Si reconquistamos el respeto por la Constitución y las leyes, el Perú será un país justo, lleno de justicia, y el Perú será un buen lugar para vivir. Si reconquistamos la enseñanza del respeto en nuestros niños, tendremos mejores ciudadanos en el futuro. Tenemos que reconquistar el respeto. Respetar no significa estar de acuerdo en todo. Podemos no estar de acuerdo en algunas cosas.
Respetar, sin embargo, es tener buen trato con las personas. Tratarnos bien, ser amables los unos con los otros. Aunque nuestras ideas sean diferentes, aunque nuestra forma de vida sean diferente, aunque nuestras decisiones sean diferentes, debemos respetarnos. Claro, siempre y cuando dichas decisiones no causen ningún daño, ni afecten o irrespeten a los demás. Otro factor importante para la reconciliación es la autovaloración. Cuánto necesitamos los peruanos autovalorarnos, tener una autoestima en un lugar correcto. El Señor Jesús nos enseña que amar al prójimo empieza por el amor hacia uno mismo. Ojo, esto no es egoísmo. Esto no es egoísmo. Esto es autoestima, es autovaloración. Respetar al prójimo empieza por el respeto a uno mismo. No puedo concebir una mayor pérdida que la pérdida del respeto hacia uno mismo, dijo Gandhi, Mahatma Gandhi. Tenemos que reconquistar el amor y el respeto por nosotros mismos. Los peruanos somos creativos. Los peruanos somos trabajadores. Somos alegres, somos querendones, somos valiosos. No somos menos que nadie. Tenemos un valor increíble. Los peruanos somos la obra perfecta de Dios. Los peruanos tenemos muchas razones para valorarnos y para apreciarnos. Otro factor para la reconciliación es el sacrificio. Sí, el sacrificio. Hay muchos a quienes no les gusta esta palabra sacrificio. Prefieren las cosas fáciles. Pero amar a Dios y amar al prójimo requiere de este ingrediente esencial, el sacrificio. Hace tiempo aprendí que no hay amor, no existe el amor sin el sacrificio. No existe. Y no hay reconciliación sin amor. Por lo tanto, no hay reconciliación sin sacrificio. No existe la reconciliación sin sacrificio. El sacrificio es en gran medida renuncia. Y renunciar es abandonar mi posición. Renunciar es abandonar mi trinchera para ir al encuentro de mi prójimo y poder llegar al entendimiento y hacer posible la reconciliación. Miguel Grau, Francisco Bolognesi y otros héroes peruanos renunciaron a sus propias vidas. Se sacrificaron por amor al Perú. Hoy día muchos hombres y mujeres hacen grandes sacrificios para sacar adelante a sus familias porque los aman su familia. Jesús en la cruz del Calvario dejó que lo claven de pies y manos y que antes lo azoten hasta destrozar su cuerpo y que le pongan una corona de espinas muy dolorosa. Y Él permitió esto para salvarnos, para pagar por nuestros pecados y que podamos tener acceso al reino de los cielos. Y lo hizo por amor. Por amor. No hay amor sin sacrificio. No hay reconciliación sin sacrificio. Mateo 12:25 finalmente dice: todo reino dividido en una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad o una familia dividida por peleas se desintegra. Y el Perú es una gran familia. Somos una gran familia. Y estamos enfermos por la división y en peligro de desintegrarnos. No podemos permitir que la división nos destruya solo porque no estamos dispuestos a sacrificarnos para reconciliarnos. El amor al Perú requiere de nuestro sacrificio, requiere de nuestra renuncia,
la renuncia de todos nosotros. El Perú necesita urgentemente el remedio, el antídoto, la vacuna de la reconciliación. Finalmente, y creo que es importante, el perdón. Quien ama, perdona. Y el perdón elimina el resentimiento, elimina el odio, elimina la amargura como resultado de la ofensa, del insulto, del rechazo, del menosprecio, del desprecio. Los peruanos nos hemos ofendido mucho, nos hemos humillado, nos hemos maltratado desde hace varios años. Y necesitamos perdonarnos, necesitamos perdonarnos. Hoy el perdón no es opcional, el perdón es una necesidad nacional. Señor presidente, líderes nacionales, líderes de la iglesia, necesitamos liderar la reconciliación nacional. El perdón es esencial para que el Perú siga siendo un país grande. Hoy le damos gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad de estar juntos. Muchísimas gracias. Felices fiestas patrias, feliz bicentenario. Dios los bendiga, Dios bendiga al Perú. Muchísimas gracias. Veníamos escuchando al pastor Eduardo Concha, presidente del Concilio Nacional Evangélico del Perú, con la predicación que realizó en el culto de acción de gracias por el Perú, con motivo del bicentenario de nuestro país, aquí en Así Marcha el Mundo Evangélico. Escúchenos en internet a través de nuestra cuenta de YouTube Pacífico Comunicaciones, en nuestra página web www.pacificocomunicaciones.com y por supuesto en nuestra señal abierta los 640 amplitud modulada. Quien les habla, Juan Leca, en la producción y conducción, les dice gracias por su compañía y sigan en sintonía de Radio del Pacífico. Bendiciones. Hasta aquí hemos presentado Así marcha el mundo evangélico. Nuestra agenda informativa de cada fin de semana. Regresamos en una próxima emisión. Hasta entonces.